Este es el ping-pong político de Econoticias de Ecos del Conveima. A las 7:42 nos es un placer saludar al nuevo veedor nacional del Partido en Marcha, Disraeli Labrador, tolimense. ¿Qué retos asume como veedor del Partido Político en Marcha? Buenos días, Disraeli. Muy buenos días, Juan Pablo. Muy contento de estar acá en este estudio, donde hemos estado en constante labor de generar opinión. Y sí, pues digamos que gracias a Dios y a los militantes en el Congreso Nacional del Partido en Marcha, que a bien tuvo de darme la responsabilidad de asumir como veedor nacional del partido. El veedor nacional del partido es el encargado definitivamente de hacer que las bancadas de Congreso, de Asamblea, de los concejales, actúen conforme a los principios rectores del partido. El veedor es el encargado también de asumir la responsabilidad de verificar las inhabilidades de los candidatos. El veedor es el que verifica que los recursos, la plata que llega al partido de aportes privados tengan un origen lícito. Es decir, las labores generales del veedor del partido. Que no le metan goles al partido. Que no le metan goles al partido. Entonces es una responsabilidad mayúscula de buscar la coherencia de los elegidos, buscar que no tengan inhabilidades y verificar los aportes privados y otras más. Para los tolimenses y colombianos que no saben qué es el Partido en Marcha, contémosle qué es este nuevo partido. El Partido en Marcha es un partido nuevo, es un partido que lleva al cabo 4 años de, digamos, de fundación. En las elecciones del Senado de la República, a partir de la coalición de partidos de la Centroesperanza y Partido Verde, inscribió 9 candidatos al Senado. De esos 9 candidatos que inscribió salieron 3 senadores de la República, el senador Guido Echeverry, el senador Jairo Castellanos y el senador Gustavo Moreno. Son 3 senadores de la República cuyos resultados representaron un poco más de 170.000 votos, más los otros candidatos fueron casi 280.000 votos, lo que le permitió a nuestro partido solicitarle formalmente al Consejo Nacional Electoral. ¿El 2 o el 3? Es el 3%, pero como estábamos dentro de una coalición de partidos, pues eran 500.000 votos y el total de la votación, digamos, de la coalición se acercó al 1.000.000 de votos, es decir, tuvo el doble de lo que se necesitaba. Entonces, a partir de los 3 senadores, que es lo que establece la Constitución en el artículo 108, es decir, tener representación congresional, el Consejo Nacional Electoral nos entregó la personería jurídica y acá estamos en proceso de construcción y de avance político. O sea, de alguna manera se beneficiaron de la coalición. Sí, claro, definitivamente es una de las figuras lograron el umbral. Ajá. Y por ley, al obtener 3 senadores, tienen personería. Digamos que la regla general es que no pueden superar el 15% los coaligados de partidos políticos que se incluyen para poder tener representación en las corporaciones públicas. Entonces, bajo ese escenario, digamos que el Partido Verde, que ya tenía algunos congresistas, una fuerza política importante, y otros partidos que jugaron dentro de ese escenario, pues obviamente permitió que esa confluencia de voluntades lográramos tener un poco más de 1.000.000 de votos. Fueron en total alrededor como de 9 senadores que se lograron, de los cuales fueron 3 del Partido de Marcha. Bueno, la responsabilidad que usted asume es grande. ¿Cómo lo eligen veedor? ¿Cómo se da ese consenso en torno a usted? Bueno, lo primero a indicar es que el partido la semana pasada adelantó primero un foro ideológico. En ese foro ideológico se intentó y se manifestó la intención de tener distintas tendencias políticas. Ahí estuvo Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud, enfrentado a Alejandro Gaviria, contraponiendo ideas uno y el otro. Invitamos al general Naranjo e invitamos al senador Cepeda. Tuvimos representación de distintos sectores políticos. A partir de ese foro ideológico se prosigue a analizar, obviamente, las decisiones del Congreso Nacional del Partido en elegir por primera vez, digamos, de forma democrática, con representación de los 32 departamentos, los senadores, los alcaldes. Recordemos que el Partido de Marcha en las elecciones pasadas ganamos alrededor de 7 alcaldías capitales, por eso estaba el alcalde de Cartagena, el de Pereira, Nariño, es decir, una representación importante, y hubo un consenso general de las distintas bancadas de los senadores y obviamente una representación muy importante de las regiones que tuvieron a bien de darme la posibilidad, primero, de ser veedor del partido y segundo, de que el exministro Juan Fernando Cristo continuara con la jefatura del Partido en Marcha. Durante el pasado foro organizado por el partido, ese que usted me señala, dicen que dijo usted que cuando formaba parte de las Juventudes Liberales sintió la exclusión. ¿A qué se refería con eso?
Mire, cuando... ¿Usted es otro de los liberales desterrados del liberalismo en Tolima? De hecho, fuimos varios los liberales que tomamos la decisión hace 4 años, lo hicimos en público ante distintos medios de comunicación y a nivel nacional. Entre esos salió Juan Fernando Cristo, Yesid Reyes, exministro de Justicia tolimense, que por cierto cumple una función de dirigir el Comité de Ética del partido, y muchos otros liberales, Guillermo Rivera y otros más, Amílcar Acosta, que tomamos una decisión en donde entendíamos y comprendíamos que los postulados y la ideología del Partido Liberal, que es enriquecida por el esfuerzo de muchos, como Jorge Eliezer Gaitán, Rafael Uribe, y veíamos que César Gaviria no asumía esos postulados. ¿Cuántos años nosotros le apostamos al proceso de paz? Y lo primero que hizo el señor César Gaviria fue irse a acostársele al señor Iván Duque, acompañarlo en la elección presidencial. Eso fue un detonante en su momento dado, porque era incoherente que 12 años el Partido Liberal hizo oposición defendiendo la paz, acompañó en su momento dado el proceso de paz, y cuando llegó el momento de escoger presidencia, César Gaviria, sin consultar de forma general, como se debe de hacer, las bases populares del partido y obviamente las bancadas congresionales, César Gaviria tomó una decisión sin consultar a nadie y adhirió al candidato Iván Duque. Eso fue parte de ese detonante, fue parte de la exclusión de las decisiones políticas generales, y por eso de Israel y Labrador y otros buenos liberales tomamos la decisión de apartarnos del partido. Eso que pasa con el Partido Liberal a nivel nacional con César Gaviria, ¿no cree que pasa en el Tolima con Mauricio Jaramillo? Pasa, digamos, que en muchos sectores. ¿O la crítica es solo con Gaviria? Digamos que la decisión, el detonante en ese momento fue una decisión del orden nacional. De hecho, Juan Pablo, cuando se tomó la decisión, fue ampliamente difundida por órganos nacionales. Acá en el departamento del Tolima, digamos que yo fui de los pocos que tomó la decisión, porque la gran mayoría lo que hicieron simplemente fue acomodarse al poderoso y no seguir una coherencia ideológica, que era lo que a nosotros nos interesaba. Bueno, usted habla de un espectro ideológico del centro. Pues aquí lo que yo veo es unos destacados santistas del gobierno de Santos, liberales, que forman este importante partido. ¿No cree usted que el centro ideológico está desaparecido hoy entre las marchas que hay entre uribistas y petristas, y que les puede volver a pasar lo mismo en las próximas elecciones si se dedican a ser tibios? No es simplemente ser tibios, es entender que la representación política de los distintos sectores es válida. Mire, cuando salieron los sectores de derecha el 21 de abril con una excelente representación en las calles, los sectores contrarios señalaban y ninguneaban a los del 21 de abril. Ahora que salió el sector gubernamental acompañado de Gustavo Petro con una excelente manifestación, todo el mundo ninguneado, obviamente, al petrismo por su movilización. Y por el contrario, ¿qué es lo que pensamos nosotros como partido de marcha? Que hay que respetar tanto una visión política como la otra. El partido, de una u otra forma, uno casi que siente que la opinión colombiana está partida en dos. Y viene, como usted lo indica claramente, desde la elección pasada, cuando Petro sacó la votación cercana a los 11 millones de votos, y observamos que en su momento dado, el de la Liga, Rodolfo Hernández, casi que tuvo 10 millones y medio, y esa tendencia política casi demuestra un 50-50 en Colombia. Y eso es lo que estamos viendo ahorita en las calles, Juan Pablo, las distintos sectores políticos expresados en las calles. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que nosotros no podemos llegar es que la bronca del uno y del otro sea simplemente la posición de imponer mi visión de Estado al contrincante y no llegar a concertar, porque Colombia de una u otra forma debe ser el matiz que recoja las distintas visiones de Estado, y tan válido es las posiciones de los que hacen oposición como los que hacen gobierno. Pero un segundo, Israel, ¿y el centro ideológico de Colombia está cerca o está distante de Gustavo Petro? El centro de Colombia, o por lo menos lo que representa el partido de marcha, está validando lo bueno que haga el gobierno. Como bancada dentro del partido, nosotros nos declaramos como independientes para acompañar, por ejemplo, la reforma pensional, que ha logrado un gran consenso, pero ha rechazado aquellas reformas que de una u otra forma no corresponden a la realidad. Nos reservamos ese derecho en el Congreso de la República. O sea, algunas sí, algunas no. Claro, porque es que uno no puede a rajatabla. ¿La de la salud la acompañan? Parcialmente se acompañó algunos temas, pero otros definitivamente no. Porque es que eso es lo que nosotros no podemos llegar a un unanimismo, simplemente ser comité de aplausos como partido de gobierno,
o ser oposición porque sí, no, hay que llegar a puntos medios porque una democracia se enriquece en la medida que se escucha al otro. Cuando yo quiero imponer al otro y yo tengo una representación en el Congreso, se chocan las reformas. Y lo lamentable que puede estar ocurriendo, Juan Pablo, en este momento es que todas las reformas que son necesarias en Colombia se vayan al piso. Entonces uno empieza a mirar la reforma pensional, logró el Senado de la República, falta la Cámara de Representantes. Es una bomba de tiempo que si no se hace la reforma, pero correcto, si no se llega a consenso, simplemente lo que vamos a tener 4 años de intentos de reforma, no se cambia absolutamente nada y los beneficios sociales y las políticas públicas que necesitan para los colombianos, simplemente por la bronca de unos y otros, no se avanza en el Estado colombiano. Israel, ¿y su partido acompañará a una eventual constituyente? Nosotros hasta el momento somos protectores de la Constitución de 1991. Pensamos que definitivamente es innecesario en las condiciones actuales irnos a ponernos una Asamblea Nacional Constituyente porque distrae totalmente las responsabilidades del Congreso de la República. Necesitamos que el gobierno se centre en una ejecución presupuestal. Necesitamos que el gobierno gobierne, valga la redundancia, dentro de este ejercicio. Y una Asamblea Nacional Constituyente, de forma general, lo que haría es retrasar el ejercicio político en las condiciones actuales. La Constitución de 1991 está muy bien construida. Esa Constitución nos permite lograr grandes derechos, no solamente una democracia participativa, también representativa, y nosotros pues hasta el momento no lo hemos jugado. Sin embargo, hemos dicho que como el presidente de la República, Germán Vargas Lleras, ha asumido una posición de seguir adelante con la posibilidad de una constituyente, e incluso se ha escuchado que sectores del Centro Democrático también les gustaría, pues definitivamente si llegasen a tomar una decisión, la cual no compartimos, pues obviamente el Partido de Marcha presentará a los candidatos en su momento dados ante la Asamblea Nacional Constituyente, avanzando en algo muy importante que es uno de nuestros postulados, y es precisamente fortalecer la autonomía territorial, Juan Pablo. ¿Cómo fortalecer el partido en departamentos como el Tolima? Pues muy en fácil. Marcha en el Tolima. Pues mire, en las condiciones actuales nosotros jugamos en las elecciones pasadas para el tema de alcaldías locales. Nosotros presentamos varios candidatos, nuestros candidatos, la gran mayoría quedaron realmente de segundos. Tenemos candidaturas como por ejemplo la de Patricia, que en el municipio del Guamo tuvo 6.000 votos y estuvo de segunda en votación. Tuvimos a Benítez en Planadas, que tuvo 6.000 votos a 50 votos de ganar. Tuvimos a Rafael Bernal en Iconoso, que quedó segundo en votación. Casi todos nuestros candidatos a alcaldías quedaron de segunda, actualmente están como concejales porque en virtud del principio de la oposición les es dable ocupar esos cargos en los consejos municipales y estamos arrancando este proceso. Nosotros siempre hemos sido y hemos asumido una posición política de no arrodillarnos al poderoso. Acá muchos sectores políticos, por el limitante, digamos, desde el punto de vista laboral o las posibilidades simplemente de aquellos que se acomodan con el poderoso, así sea corrupto, nosotros hemos asumido una posición coherente y es apelar a que los ciudadanos y los tolimenses tenemos que salir de ese marasmo, de esas ya 3 casas políticas que de una u otra forma se han perpetuado en el poder y que no hemos visto en las condiciones actuales, por lo menos que el desarrollo del departamento del Tolima casas, ni la ciudad de Ibagué. Sí, claro, acá tenemos el hurtadismo, sería una tercera casa. La tercera. Claro, esa es una tercera casa que está representando intereses que tienen alcaldesa en la ciudad de Ibagué y en nuestro concepto no es lo mejor para todos los tolimenses. A propósito, le quería preguntar por el tema de Ibagué. Usted fue un férreo crítico del Puente de la 60 hace un año. Hoy, un año después y sin Puente de la 60, ¿usted cree que ese proyecto se debe liquidar? Mire, Juan Pablo, tal vez de las pocas voces que arrancaron en la oposición fue la mía. Yo, en representación de muchos comerciantes de la 60, cuando la administración municipal quería sacar un proyecto a escondidas de la opinión pública, nosotros lo hicimos salir. Y hay una cosa muy clara, Juan Pablo, desde el principio, desde que arrancó el proyecto del Puente de la 60 con Quinta, arrancó mal. Porque inicialmente presentaban un proyecto faraónico, grandísimo, donde incluía un puente, una rotonda y un deprimido. Y cuando yo me fui a preguntarle a los de la Sociedad Tolimense de Ingenieros que si esa obra en donde solamente pensaban hacer un puente e improvisaban los estudios y diseños iniciales,
si podía ser coherente. Lo primero que me dijeron muchos amigos de la Sociedad Tolimense de Ingenieros es que no las habían concertado, pero sin embargo ellos obviamente a partir de la poca información que se tenía se habían averiguado. ¿Y qué es lo que nos decían de manera general? Lo primero es que el proceso de licitación arrancó chueco. Mire, Juan Pablo, cuando usted saca un pliego, un prepliego de condiciones, y usted da 20 días para que en esos 20 días las personas o los posibles proponentes hagan observaciones antes del pliego definitivo, la administración municipal escasamente el día que se vencía la posibilidad de hacer observaciones, subió todos los estudios previos para poder observar. Es decir, no hubo la posibilidad de poder tener digamos, esas observaciones en lo que uno como contratista se podía comprometer. Desde ahí arrancó chueco. Y si usted le empieza a preguntar, y lo que decía la administración, es que pensaban hacer un proceso en 3 fases. Un primer fase con 40.000 millones de pesos, en donde pensaba hacer un puente nomás. ¿Y de dónde iban a salir los 240.000 que decían de las otras 2 fases si el municipio de Ibagué está a tope de deuda pública por la mala administración de lo que viene? ¿Debe o no debe haber puente en Ibagué? Debería haber puentes deprimidos, pero si uno va a hacer el puente ahí tiene que tener el cierre financiero y cumplir con todo lo que corresponde al estudio y diseño, pero resulta que ellos no podían cumplir todo lo que tenía el estudio y diseño porque no tenían ni la plata ni la concertación predial, que costaba un poco más de 100.000 millones de pesos, y centros comerciales e incluso como Panamericana les tocaba romper buena parte de esa edificación. Israel y Labrador, veedor nacional del Partido en Marcha, felicitaciones por esta nueva designación como tolimense. Me siento orgulloso de que pueda tener este protagonismo a nivel nacional y muchas gracias. Lo volveremos a presentar. Juan Muy Pablo, amable. muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los oyentes y todos los que nos ven por Facebook Live, y muy contento de estar nuevamente en estos estudios.